Hola tía, ¿qué tal? ¡Ey, tía! ¿Qué vas al máster? Sí, tía, entré en una especialidad de asturiano. Hostia, como yo. Joder, Me pues cansé. vamos entonces para clase. Sí, estoy esperando a Elena y a Sara, que vienen ahora, que también entraron con nosotros. Ah, qué guay. Nada, vamos a hacer unos cuantos, tía. Sí, sí. A Madre ver qué mía. tal. ¿Qué tal el verano, ¿cómo hacéis? Trabajando alguna burra, pero bueno. Pues, Sí, ¿no? bueno, Sí. nadie de vacaciones. Pues bueno, Sí. a ver qué tal este año, mozo. Estoy grabando ya, Yo la verdad que es que no entiendo esto que nos dejan con los de inglés y con los de francés, de verdad, tío. A ver, y lengua ambiental, y lengua extranjera, es que... Y para encima no nos tienen ni en cuenta, tío, es que... No, sí, ya lo de siempre. Y para encima, o sea, encima de que tenemos que venir aquí, que no nos lo da para trabajar y estudiar a la vez, y posible conciliarlo, Encima trabajamos y todo, ¿cómo y que no nos lo da. No. Y todavía vamos a tener matu con lo de hacer las cosas en asturiano. y Verás, de hecho te verás. A ver. ¿Vosotros en qué vais a hacer la exposición? ¿En asturiano o en castellano? Yo no asturiano. En castellano. A ver, ya. Yo quiero hacer un asturiano, pero después de lo que nos dijeron de que deben baixarnos la nota, si no lo hacíamos en castellano... Va, tío, pero a mí joder, es que no me parece ni medio normal. Ya, O sea, pero tampoco tengo fuertes ahora para ponerme a hacer algo de estudiano y que sí, luego tenemos un problema por ahí, ¿qué hacemos? ya, No paso de pero... la verdad. Ties, non llego al examen. Vino tardísimo el tren, non podo facer nada. Porfa, avisai a la profe para que non me cierre la puerta. Recordad que este examen hay que realizarlo en castellano. Estoy flipando. Les no haces caso. Me callaría ahora, fin. Cuando llegue. A ver, ¿qué hacemos? ¿Ya que estás ahí? ¿Canto? Venga, Venga. vamos, sí. Sara, 6,5. Yo, 5,5. Elena, 7. Laura, asterisco. ¿Cómo fue? ¿Cómo vas de Y Marina, asterisco. ¿Tú presentaste luego? Sí. Sí, Sí, pero... ¿Asterisco por qué? Tía, no sé. No tengo ¿Pillaríamos ni- con chatina? Yo no sé ChatGPT, hicíelo yo sola, o sea que a mí no pudieron Sí, pillarme yo con luego en nada. asturiano o en castellano. Tía, en asturiano, pero... Yo también. ¿Sería por eso? Sí, pero yo oficial en asturiano también, que me pusieron mi nota. Tía, pues igual voy a preguntar porque no me parece normal. Seguro que tiene que haber una explicación. Tía, estoy flipando. Al final sí que ya era por eso. Acabo de falar con los profesores y nada, me dicen que no estamos con nota por hacer un asturiano. No sé qué vos parece, pero yo digo de mandar un correo al decano de la Universidad de Tineu para que nos explique esta situación. A ver, Marina, cuéntame un poco qué es lo que te preocupa esta semana. Que sé que tuviste muchos problemas de ansiedad con este tema que estás teniendo en el máster, con lo del asturiano. Cuéntame un poco qué tal. Pues nada, estoy fatal, la verdad. Cada semana es peor porque cada semana hay que luchar con otra droga más, que si non val que ellos mandemos no sé qué en asturiano, que si tenemos que tornarlo, que si no podemos falar en asturiano, y que, o sea, están todo el día negándome la mi realidad, la mi vida, la mi forma de sentir, de expresarme, y joder, y agotador porque estoy yendo a estudiar para algo que quiero hacer en un futuro, que quiero poner clases de asturiano, y no me dejen expresar na mi lingua, na ferramenta na que voy a dar clase. Y es agotador, joder, también tengo más cosas, trabajo, tengo que venir obligatoriamente aquí y para encima, y que no estoy cómoda, no estoy a gusto, tanto el día discriminándome a millares de mis compañeros y es agotador.
¿Qué, salís este sábado siempre? ¿Qué va? ¿Y eso? Con todo lo que hay que hacer, ¿cómo va a salir? Ya nada más con lo del trabajo este que tornar al castellano otra vez. Bueno, yo no pienso tornar-me al Spring. Yo tampoco, que Dios bien. Bueno, y hay que hablar de lo de la reunión del decano. Mamma Que ya mía. es lunes ya. La comedia eso. Yo te lo digo. Nada, no me vale para nada. Calla, y que podemos meter, porque el otro día que pilló me daste, que empecé a charlar con un chaval y díxome que ya tuvo problemas, años, porque quería presentar el TFG en asturiano y que si no se queda la memoria de verificación, de que si la lengua vehicular del máster y del grado, o sea, una movida. A mí que soname no lleva unos años que salió en redes y tal. Pues sí, o sea, debe Oye, ser que sí. siempre se matu. Apagóse. Pues nada. Ya ni gracias, tío. Censura. ¿Que tenemos que hacer a dos? Ya. Ya molaba. Literal. Molaba. Vaya. Estaba guapo, la verdad. Porque Y- encima no hay nada, tío. Ya. No hay xente mozo facendo música en asturiano. Ya. Ya. No, Ya. desde, no sé, diciembre. Sí, tenemos que llevar los Ya, perdones, tío, pero pero sí, ¿dónde están ya? no hay referentes ahora para Ya. nuestra edad. Sí. Pues bueno, sí, de algo así que también sirviera como para reivindicar un poco nuestros derechos, ¿no? Ya. Ah, la verdad que llevo en ese. Tú no tienes una mesa mezclés Sí, bueno, tengo en casa, y es verdad. y tú sabes de algo de tal. Sí. Va, pues créanos el ritmo, fía. Va teniendo música. D-R-E-T-H-U. D-R-E-T-H-U. D. Bueno, pues a ver, contadme para que estamos aquí, qué es lo que ha pasado. Bueno, falo en nome deles mis compañeres. Nos casos prácticos de la asignatura de la que falamos per correo, otra compañera y yo no tenemos nota, sino que tenemos un asterisco. Sabemos que lle por usar asturiano y creemos que esto lle una discriminación de los nuestros derechos lingüísticos. A ver, las del asterisco. Vosotras tenéis que entender que yo cuando he leído ese examen me ha parecido como si me lo estuvieseis escribiendo en chino. Porque lo primero quiero dejar claro que yo soy asturiana, ¿vale? Yo nací aquí, me he criado aquí, todo aquí, pero para mí esto de los bables, esto de la lengua, yo no lo escuché nunca lo he escuchado. En mi casa nunca se ha hablado, entonces no tengo ni idea. Es como si me lo hubieseis escrito en vascuence, algo parecido. Ya, pero oye, que ni el chino ni el euskera son lenguas ambientales de Asturias. Además, esto es un derecho que tenemos brindado por la Constitución, por el Estatuto de Autonomía y por la Ley de Uso. Bueno, es que, claro, un derecho, es que la vivienda también es un derecho y, a ver, pensad, es que no os vale con hacer los TFGs y los TFMs en asturiano, no es suficiente. Además, si esto sigue así, es posible que el año que viene yo no tenga argumentos para defender que haya tantas plazas en la especie de asturiano. Perdón, ¿Veis? ¿eso es una amenaza? No, por favor, a ver, por Una favor. amenaza, ¿no? No, a ver, esto no es una amenaza, por favor. Bueno, pues No dinos que malinterpretéis todos mis pensamos palabras. que ya era una amenaza, A ver, no malinterpretéis mis palabras, yo no he dicho eso. A ver, además, es que la lengua vehicular del máster tenéis que daros cuenta de que es el español, con lo cual no habría ningún lugar a debate. Está bastante claro lo que tenéis que hacer, no sé por qué viene esto ahora. Perdón, pero los estatutos de la universidad no pone eso, pon que hay que tenerse a la ley de uso. O sea, sí que tenemos protegido el asturiano y podemos enclavarlo. En ningún lado pon que la lengua vehicular sea el español. Pero no pensáis que la Universidad de Tinedo no hace nada por el asturiano. Mirad, por ejemplo, aquí en la facultad hacemos merchandising, no sé si lo veis aquí, Universidad de Tinedo, Universidad de Tineu. También tenemos bolis que lo traen, bueno, que aunque no lo parezca, hacemos mucho nosotros por mantener la lengua. Bueno, una cosa para acabar. Nosotros pedimos por correo que de aquí levantar la acta y como vi que nadie lo hizo, tengo la yo aquí tomar. Con lo cual, corre por mi cuenta. Desde el máster de formación del profesorado en la especialidad de asturiano denuncian que no pueden presentar los trabajos en lengua en las asignaturas comunes. Aseguran que la Universidad Tinedo vulnera su derecho a expresarse en su lengua materna.
D-R-E-C-H-U, 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 Tíos, al final qué guay que nos lo corrigieron todo, ganamos la batalla, o sea, que güey, a celebraron el concierto. Tal cual. Tener que falar tú, non vamos parar, non vamos callar. La llengua y de no son unos la van a quitar. D-R-E-C-H-U. Si non lo falar, hai de tener que falar tú, non vamos parar, non vamos callar. La llengua y de no son unos la van a quitar. El rap me quita tiempo y me regala kilos. De momento protegida si llega el fresquito. Me dicen que estoy pa' atrás, no pillo códigos, pero por lo menos no incido a que se droguen los niños. El problema es del que come o del que caga